En este vídeo vamos a explicar las tres order blocks que a mí son personalmente las que mejor me funcionan. En primer lugar, algo que tienes que saber es qué es una order block. Básicamente, una order block, como estás viendo aquí, es una vela la cual las siguientes velas, es decir, las posteriores velas, han tenido un gran impulso. Por norma general, suele ser una vela diferente al contrario que las que generan el impulso. Es decir, una vela alcista como ves aquí y que después ha generado un impulso bajista bastante grande. Esto es importante, que dicha vela haya tenido después posteriormente, en este caso, una gran bajada. Como ves aquí, antes de bajar ha liquidado las posiciones anteriores que serían en compras y ha bajado con una fuerza bastante grande. Bien, esto básicamente es una order block, es la definición de una order block, es una vela contraria al movimiento grande que se genera. Como ves aquí, es una vela en compras y el movimiento que se genera después es un gran impulso bajista. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí que pone inducement trampa? Básicamente, para no liarnos con los conceptos, un inducement es un máximo o un mínimo. ¿A qué me refiero con trampa? Pues bueno, como os vengo diciendo durante toda la formación, donde se encuentra la liquidez es en los máximos y en los mínimos. Por lo tanto, para mí, para que una order block tenga relevancia, esa order block tiene que estar inducida, es decir, tiene que tener un máximo o un mínimo, es decir, liquidez previa antes de tocar esa order block. Como vemos aquí, se genera esta order block, genera un gran impulso y después el precio retrocede, pero no llega a tocar esa order block. ¿Qué es lo que hace el precio después? Bajar. Acumula hasta que llega de nuevo a esa zona, liquidando ese máximo que sería la liquidez, el inducement, la liquidez previa antes de llegar a la order block. Si la order block no tiene liquidez previa, para mí no tiene tanta probabilidad. Se puede dar que esa order block tenga una reacción, pero para mí toda order block tiene que estar inducida. ¿Vale? De todos modos, después os voy a poner ejemplos para que veáis lo que os digo. Este sería el primer tipo de order block y algo también a destacar es que para mí la order block es solo una vela. Hay gente que marca zonas como zonas de oferta y demanda y yo no. ¿Por qué? Pues básicamente porque para mí la única vela que tiene sentido de este rango es esta de aquí. ¿Por qué? Pues porque ha sido la que ha manipulado y la que después ha creado ese impulso bajista grande. Yo para nada marcaría esta zona porque esta zona no ha hecho nada. La que ha hecho algo relevante en el precio ha sido esta, que ha manipulado hacia arriba, ha reventado muchísimos stop loss y después ha caído con fuerza. Para mí esto sería la order block relevante, ¿de acuerdo? Como veis aquí, genera el máximo, entra en la order block y una vez aquí pues buscaría algún tipo de entrada en un time frame menor. Algo a destacar es que todas las order blocks para mí, para tenerlas en cuenta, las busco en diario, 4 horas, 1 hora, 30 minutos y como mínimo 15 minutos, ¿vale? Y 1 hora también. ¿Qué es lo que me refiero? Pues que yo las order blocks la tomo como un punto de interés. ¿De acuerdo? Yo marco esa zona, espero que llegue en 1 hora, en las horas que yo tradeo, y esperar una reacción en un time frame menor de 1 a 5 minutos. Eso es a lo que me refiero, que las order blocks la tengo como zona de interés para que el precio entre en hora y dé una reacción en un time frame menor para buscar una entrada. Aquí tenemos otro ejemplo de order block, que es básicamente lo mismo, como vemos aquí, una vela contraria al impulso que se genera, crea nuestro mínimo, nuestra liquidez, entra y vuela. Básicamente es esto lo que os digo. Siempre tiene que tener algún máximo, algún mínimo
que es la liquidez del mercado, para que esa order block tenga mucha importancia. Si no tiene ese inducement, es decir, si no tiene esa liquidez disponible, ese máximo, ese mínimo, para mí la order block no tendría tanta probabilidad de funcionar. Yo normalmente siempre espero que me liquide algo antes de llegar a esa order block. Este sería el primer tipo de order block, la más clásica, y os voy a enseñar las otras tres. El segundo tipo de order block, y esta es la que mejor me funciona a mí, es la rejection block. ¿Qué es una rejection block, Benjamín? Pues básicamente es una mecha que ha liquidado a la anterior mecha. Como veis aquí, la mecha que estamos marcando liquida a la anterior y crea un desplazamiento, en este caso hacia abajo, porque el impulso ha sido bajista. Algo que tiene que tener también en común es que no puede estar tocada, es decir, esta mecha de aquí liquida la anterior, cae y en ningún momento la ha tocado. En el momento que se toca queda invalidada. Como veis aquí, cae, retrocede, entra en zona y cae. Para mí esto sería una rejection block. Os voy a poner otro ejemplo más claro. Como veis aquí, es una mecha que liquida a la anterior. Veis aquí, es una fuerza enorme y carga una fuerza brutal. Incluso aquí nos habría generado esa liquidez, como veis aquí, un máximo pendiente, ¿de acuerdo? Y esta mecha que tiene en común, pues que no ha sido tocada. Como veis aquí, el precio en ningún momento lo ha tocado, excepto cuando llega. En el momento que se toca, esta zona queda totalmente invalidada. Una vez ya la toca, yo ya no la tendría en cuenta para futuras operaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo primordial es que liquide a la anterior. ¿Por qué? Pues porque esto en un time frame menor me da la información de que ha liquidado algunos traders en un time frame menor. Esto en un time frame menor será una vela alcista que ha liquidado a anteriores posiciones y ha caído. Por eso toma tanta relevancia y es tan importante la característica de que liquide a la mecha anterior. Es una order block de rechazo, una rejection block, ¿de acuerdo? Esta mecha, esta order block para mí es de las que mejor me funciona. Por lo tanto, tiene que tener dos características. La primera, que liquide a la anterior mecha, a la anterior vela, y que esté libre de haberse tocado. Es decir, en ningún momento esa mecha ha sido tocada. Te voy a poner otro ejemplo. Como veis aquí, liquida la anterior mecha, en ningún momento ha sido tocada esa zona, el precio entra y para mí aquí dejaría de tener sentido. ¿Por qué? Porque en el momento que el precio toca, yo eliminaría esta zona como zona de interés. Y os voy a poner el último ejemplo. Como veis aquí, de nuevo liquida a la anterior, cae, deja incluso aquí una trampa, un máximo pendiente, liquidez disponible antes de entrar a esa zona, cae, entra y vuelve a caer. Lo importante, que en ningún momento ha sido tocada, como veis aquí, está libre de haber sido tocada y ha liquidado la anterior mecha. Esta para mí sería la mejor order block con diferencia. Ahora después os voy a poner ejemplos en velas japonesas en un gráfico real, aunque esto también está tomado en real, pero vamos a ver en diferentes ejemplos para que lo veáis. Os voy a explicar la última order block, que para mí es la que menos uso, pero también se ve en muchas ocasiones. La última order block, y para mí la que menos uso, sinceramente esta es la order block que menos uso, pero bueno, también me gusta traerosla para que vosotros hagáis backtesting y veáis si os convence o no. En algunas ocasiones se suele dar, pero yo no la uso demasiado. ¿Cuál sería esta order block? Sería la breaker block, ¿de acuerdo? Básicamente es que el precio rompe el máximo que ha generado este impulso, como veis aquí, este sería el último máximo que ha respetado el precio, va hacia arriba con bastante fuerza, cae y toca en la última order block disponible, ¿vale? Básicamente es esto. ¿Cuándo se suele dar esta order block? Pues se suele dar normalmente cuando el precio crea un gran impulso. ¿Por qué? Pues porque genera un
impulso muy grande y va a testear esa última order block que había tenido que respetar, que no ha respetado, porque claro, el precio debería haber respetado esta zona, aunque para mí no, porque no tiene ningún inducement, no tiene ningún máximo, por lo tanto esta order block para mí sería inválida. Pero lo que vengo a referir es que es el último punto de interés que tenía el precio. Cuando sale tan disparado, la zona que puede ir a testear sería esta zona de aquí, que sería la breaker block. Aquí tenéis otro ejemplo, el precio, la última zona de interés que tenía disponible era esta de aquí. Como veis, el precio manipula los máximos, cae y vuelve a testear esa última zona de interés de compras. Como veis, testea y vuelve a caer. Esto obviamente se tiene que dar, como siempre, en las horas que os digo, en la bolsa de Londres y en la bolsa de Nueva York, y aparte esperar una reacción en un time frame menor. Esta breaker block, este tipo de order block, también tiene que marcarse en un time frame mayor.